Cuando se predica a Jesús, un Jesús que sana y salva, ahí se tiene que ver la gloria de Dios. Porque la gente se llena de esperanza y empiezan a creer de que es posible, a creer de que el Señor se manifestará en su vida. Y eso que creen, mi querido hermano, es lo que se manifiesta. Lo que se manifiesta, lo que Dios nos concede a nosotros. Pero a veces tenemos que salir de esos lugares y algunos dirán, pero Dios está en todos los lugares. Sí, Él es omnipresente, que significa que está en todos los lugares, pero a veces no se manifiesta igual en todos los lugares porque no se cree igual en todos los lugares. Y a veces tenemos que salir de ese lugar cómodo, donde estamos acostumbrados a que todo nos llegue a nosotros sin nosotros hacer ningún esfuerzo. A veces nos toca salir de donde estamos y a veces nos cuesta humillarnos, pero a veces tenemos que humillarnos para poder alcanzar la gloria de Dios, como Naamán. Naamán, un gran general, y había contraído la lepra y fue donde su rey para que fuera, le enviara una carta a un profeta para que lo atendiera, porque había escuchado que el pueblo de Israel tenía un profeta que lo podía ayudar por una sirviente que tenía. Y él fue y le llevaba regalos y oro y una carta de parte del rey intercediendo por él. Y cuando el profeta supo que venía de camino, mandó su criado, como el mismo criado que estaba hoy en la obra, y le dijo: ve y dile a Naamán, a este gran general, que vaya al río Jordán y ahí se sumerja 7 veces. Y el río Jordán es un río bien sucio. Y ni lo quiso atender, mandó a un criado. Y cuando vio al criado, y el criado le habló y le dijo que tenía que hacer esto, primero él se indignó, dijo: no, ¿cómo es eso? Molesto porque no lo vinieron a recibir personalmente, porque enviaron a otra persona a hablarle. Luego tener que sumergirse en ese río, que él decía, en este río tan sucio, habiendo ríos más mejores, ¿verdad?, más limpios cerca de mí, que tuve que caminar, tuve que viajar tantas horas, tantos días para llegar a sumergirme en este río. Y luego 7 veces, qué cosa más ridícula que esa. A veces nuestro peor enemigo podemos ser nosotros mismos. Y a veces requiere que yo muera, que yo desaparezca, que yo muera, mi querido hermano, que yo me vacíe para hacer espacio para Dios, porque a veces estamos tan llenos de nosotros mismos que no hay espacio para que Dios pueda habitar en nuestras vidas. La suerte de él, que había alguien que pensaba mejor que él, que tenía mejor cabeza que él, y le dijo: Señor, si te hubiese pedido algo más difícil, ¿no lo hubieses hecho? Y si con hacerlo, si te sumerges ahí y sales sano, ¿no valió la pena? ¿Qué te cuesta? ¿Y sabes qué? Salió, ¿verdad?, de su soberbia, de su orgullo, y hizo lo que se le pidió y se sumergió 7 veces. Y cuando salió de ahí, salió completamente sano de la lepra que tenía en su cuerpo. Sí. A veces tenemos que ir a donde nos envían y tenemos que hacer lo que se nos pide. Que nosotros pedimos al pueblo. Mira, 21 días antes pedimos al pueblo que empezaran una cadena de oración. Cada 3 horas orando.
Luego pedí un ayuno de 21 días, que para muchos eso es bien difícil. De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pedí que hicieran 100 Ave Marías todos los días, pidiendo la intercesión de María. Que fueran a la Eucaristía todos los días y que en esos 21 días se confesaran. Entonces pedí muchas cosas que hicieran antes de este día. El obispo Josué Iriondo, nuestro asesor espiritual, nos dice que el milagro ocurre antes del domingo de milagros. Esa persona que no oraban ahora están orando. Ese que no ayunaba estaba ayunando. Ese que no rezaba ahora está rezando. Aquel que no iba a misa está yendo a misa todos los días. Y aquel que hacía años que no se confesaba se confesó. Y ya solo eso es un milagro. Pero a veces tenemos que hacer esto, como pedirle a este hombre que se sumergiera 7 veces en este río, en este lugar específico. Y a veces tenemos que hacer todas estas cosas, mi querido hermano, para que podamos atraer la atención de Dios hacia nosotros, para que Dios se fije en nosotros, para que Dios nos mire a nosotros, para que Dios busque discernimiento en nosotros. Él quiere, es importante que Él vea que nosotros creemos en Él. Y es nuestro caminar, mi querido hermano, la que activa la gloria de Dios en nuestras vidas. La Biblia nos habla en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 25, de una mujer que sufría de un flujo de sangre por más de 12 años. Había visitado muchos médicos y gastó todo su dinero visitándoles y sufrió mucho en manos de estos médicos. Me imagino que haciéndole todo tipo de tratamiento, experimento. Pero no dice la Biblia que sin sacar provecho, sino que su situación empeoraba. Y yo me imagino que a ver de nadie, que nada ni nadie le podía ayudar. Y ver que la situación progresaba, se ponía peor. Me imagino que toda esperanza de ser sanado desapareció de esta persona. Y no fue hasta que ella escuchó hablar de Jesús. Dice el versículo 27. Cuando escuchó hablar de Jesús. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír. Y el oír del hablar de Jesús. ¿Qué fue lo que escuchó? Yo no sé. Pero yo estoy de lo más seguro que no fue ningún discurso teológico. Lo que ella escuchó fueron testimonios. Testimonios de lo que andaba haciendo un hombre llamado Jesús. Esta mujer escuchó hablar de Jesucristo. Y yo no sé lo que le dijeron, pero de nuevo te aseguro que no fue ningún discurso teológico. Le hablaron de Jesús. Y en esa zona de Galilea fue donde Él hizo la mayor cantidad de milagros. Y eso fue todo lo que ella escuchó. Y me imagino que fue alguien que estuvo en una de esas reuniones o escuchó un testimonio o vio un testimonio o recibió un testimonio y no fue egoísta con lo que experimentó, sino que rápido se acordó de alguien que necesitaba de este Jesús. Escuchó de que los ciegos veían, los sordos escuchaban, los paralíticos caminaban, los demonios eran expulsados, los muertos resucitaban. Escuchó de un hombre que caminaba sobre las aguas. Escuchó de un hombre que tomó 5 panes y 2 peces y alimentó a 5,000 personas con eso. Escuchó testimonio de unos hombres que habían pescado toda la noche y sin atrapar nada, ni un resfriado.
De repente, lavando las redes, le dice de nuevo, vuelvan a entrar al mar, al lago, y vuelvan a lanzar las redes. Aquellos hombres que habían pescado toda la noche, habían estado pescando toda la noche sin atrapar nada, cansados, porque cuando uno va a la pesca va en las horas de la noche, las horas de la madrugada, y habían estado toda la noche intentando, y me imagino que ya el sueño los vencía, pero escucharon lo que este hombre dijo y le dijeron: toda la noche hemos estado sin atrapar nada, pero porque tú lo dices, nosotros lo vamos a hacer. Y volvieron a salir y lanzaron las redes y fueron tantos los peces que atraparon, que tuvieron que traer a otras barcas para que le ayudaran, y las dos barcas se llenaron de peces que se hundían, dice la Biblia, de tantos peces. Esta mujer escuchó todas estas historias y se llenó de esperanza, porque eso es lo que pasa cuando tú hablas de Jesucristo. ¿Y por qué no se manifiesta igual en todos los lugares? Porque a veces cuando hablamos de Jesucristo, de nuevo el mensaje que damos de Jesucristo no produce esperanza. Y a veces lo que hacemos es robarle la esperanza a las personas, incluso cuando hablamos de Jesucristo. Pero el mensaje de Jesucristo tiene que ser un mensaje que produce esperanza, que le diga a esa persona que ha fallado, que ha flaqueado, que ha caído, que ha pecado, que todavía tiene salvación. Que aunque los hombres digan nada se puede hacer en esa situación, o en ese caso, o en esa enfermedad, Dios todavía puede obrar ahí. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar, que tenemos que anunciar. Muchas personas nos preguntan a nosotros y nos dicen: ¿por qué es que los encuentros de ustedes ocurren tantas sanaciones, tantos milagros? Y yo soy rápido a responder cuando dicen eso. Inmediatamente respondo y le digo: porque no es un encuentro con nosotros, es un encuentro con Jesús. Y cuando yo no sé de dónde viniste tú y cuántas horas manejaste, todo lo que tú viviste, todo lo que tú pasaste, todo lo que tú sufriste para llegar aquí, pero nada de eso en vano. El Señor te ha estado mirando. Amén. Y si hemos convencido a Dios de que tenemos la fe suficiente, aquí vamos a contemplar su gloria. Bendito sea Dios. Amén. Aquí vamos a ver bendición.